Hola, hola, bienvenidas a todos a un nuevo episodio. Amy, buenos días, ¿cómo le va? Hola Ceci, bien, gracias. Aquí matándonos de la risa de las anécdotas que vamos a contarles el día de hoy, porque hoy Así es, queremos platicar sobre los esposos y nuestra situación trastornada, porque al final del cabo estamos concluyendo con Ceci que no solo nos trastorna el trastorno o el diagnóstico de nuestros hijos, sino que nuestros queridos esposos con el diagnóstico de nuestros hijos. Entonces ahí es donde nos empieza a brincar el ojo, ¿verdad, Ceci? un poquito nos brinca, no solo uno, sino a veces se alternan los ojos, Amy, porque sí nos lleva un poquito de más estrés, diría yo, más estrés cuando queremos relajarnos un poquito y de repente queremos delegar, pero no podemos delegar porque sentimos la necesidad también de estar supervisando, ¿verdad? Sí. Pero, pues primero que todo, pues bienvenidas a todas. Estamos muy contentas nuevamente de reunirnos con ustedes y aparte de eso, pues contarles que pues uno tiene que saberse apoyar con el esposo, ¿verdad? Uno tiene Claro. que saberse apoyar con los que tiene en casa, pero ¿qué pasa cuando a pesar de que delegamos, siempre estamos encima, ¿verdad? Entonces, tal vez Amy, usted nos empieza a contar. A mí me encanta ese tema en específico cuando decidimos platicarlo con Ceci, porque hemos platicado en otros episodios y creo que todas sabemos lo importante que es de cuidarnos de nosotras mismas, darnos ese espacio solo para nosotras. Y por ejemplo, uno de mis espacios favoritos para dedicarme para mí es practicar algún tipo de entrenamiento como deporte, baile o algo, pero también consentirme un poquito. Y por ejemplo, mi favorito es ir al salón, hacerme las uñas o arreglarme el pelo. Es como mi tiempo de consentirme, mi tiempo de desestrés. Pero cuando estoy, por ejemplo, platicando con la señorita que me está haciendo las uñas y me dice, los niños están en el colegio, y yo, no, porque nosotros hacemos homeschool. Se quedaron con su papá en la casa y los deja con el papá en la casa. Y yo así como, pues ni modo, si es su papá, o sea, ¿quién más lo puede cuidar mejor que su papá? Pero en el fondo hay una pequeña voz que me dice, ¿será que sí de verdad los está cuidando? ¿Será que sí de verdad está viendo las actividades del homeschool como yo las dejé planificadas? Y cuando regreso a la casa, mira, les revisaste lo que estaban haciendo, les revisaste que no hubiera errores ortográficos. Ah, pues él me dijo que los puso todos bien. Así O es. sea, o sea, mi momento de desestrés donde me fui a hacer mis uñas duró la cita, porque realmente Ajá, no. Al final vengo a revisar, a verificar, así asegurarme es. que todo esté bien. Y no es que no confíe en mi esposo, pero es que ellos tampoco colaboran, Ceci. O sea, si se los estoy Lo delegando, hacen a su modo. Sí, lo hacen a su modo y su modo no es el nuestro. Y creo que ahí está como el error, ¿verdad? Porque no podemos negar que mujeres y hombres somos totalmente diferentes. O sea, los hombres están con el chip de crianza de tú mira qué haces, es tu responsabilidad, pero nuestro chip es tú miras qué haces, pero es mi responsabilidad. Y por lo sí, pronto tengo que supervisar que lo hagas como yo espero que lo hagas, no como tú me puedas demostrar hacerlo. sí, ¿Verdad? correcto. Olvidamos que la responsabilidad es de ellos cuando van al colegio. Nosotros ya pasamos sexto primaria, ya pasamos cuarto, Sí, ya pasamos tercero, pero queremos que las cosas se hagan a nuestro modo. Y no es, y no podemos negar también, Amy, que con mentalidad docente, entonces uno dice, sabe lo que la maestra está pidiendo. Entonces uno dice, cumplamos con la maestra, pero que lleve bien el papel o el trabajo hecho, porque si sí. no, no lo va a hacer bien si yo no lo superviso. O sea, a mí me suele Pero eso suceder. cae otra vez en la idea de la culpa, ¿verdad? Que nos atribuimos nosotros como mamás la culpa. Y tal vez la maestra ni pendiente de eso está, pues solo quiere que entregue. Pero nos atribuimos a que es nuestra responsabilidad por culpa. ¿Cómo le ha pasado a usted, Ceci? Mire, yo le voy a contar, en pocas ocasiones yo por lo menos a la hora de almuerzo no estoy en casa o cuando viene mi esposo, el cuchi, a comer, o que de repente yo tengo que salir o voy para afuera y él está entrando, entonces luego porfa que la nena termine sus tareas. Cuando uno regresa del súper, 2 horas que yo les voy a decir y voy a ser muy honesta, ese es mi tiempo para mí. Yo cuando estoy desesperada digo, tengo que ir al súper, me monto en el carro y como nunca nadie me quiere acompañar, entonces me Así, voy a 20 por hora
Entro al súper, ay, esto debería de comprar, no, mejor no. Ay, esto, y me tardaré 1 hora y traigo 3 cosas, realmente, pero es como mi tiempo. Agarro lo que quiero tomar, me lo voy tomando en el camino. El salón, les digo la verdad que ahorita me lo disfruto un poquito más con la nena, pero nunca he sido así como de pasar horas en el salón. Para mí es como mucho Igual estrés, yo tiempo tampoco. perdido, estar ahí sin hacer nada. Sí, no. Pero reunirme con mis amigas es algo que sí, a mí sí me libera estrés. Mis miércoles de psicología, que así lo digo yo, tengo terapia psicológica todos los miércoles. Me junto con mi prima que es, ella y yo somos totalmente diferentes, es nuestro tiempo. Y cuando yo me junto a almorzar con ella, dejo a la nena asignada a veces, ¿verdad? Claro. Cuando digo asignada es que porfa encárguense o de repente, pero no es mucho que yo me ausente por las tardes. Pero cuando sí lo hago y pido que les vean las tareas, literalmente ver las tareas es, ¿hiciste la tarea? Sí, papi. Ah, va, guarda tus cosas. Y cuando uno viene a las 6, 7 de la noche y yo hizo las tareas, ella me dijo que sí, o ¿cómo así que ella dijo que sí? Y cuando va uno a revisar, de las 20 ejercicios hizo uno y los demás, nada que ver. Entonces uno viene a ver las cosas, ¿verdad? Sí, Pero creo que lo más complicado es que uno sigue apañalando esa situación con nuestros esposos. O sea, sí. no podemos confiar en que ellos lo van a hacer o de repente no damos las instrucciones adecuadas para que ellos lo vean, ¿verdad? Como por ejemplo ayer. Ayer estaba yo cocinando en la noche y le dije, mira, hazme favor y anda a decirle a Alessandra, pregúntale si estudió y le preguntas qué es el sustantivo, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué es el sustantivo? Entonces empezamos a reírnos y de ahí mi hijo el grande se metió. Y bueno, fue tanto el estrés que, mire, pues le voy a contar esto. Me dice, a ver, mamá, ni que tú supieras que es un sustantivo animal. Sí, le contesté yo, es casa. Se quiso morir. Mamá, y yo, no, ¿verdad? León, le digo yo, pero es que estaba tan ofuscada, o sea, cuando yo le digo, es casa el sustantivo animal. Entonces, realmente pues uno se siente muy estresado en ese sentido de delegar y que las cosas no se hagan como uno lo quiere hacer. Yo en lo particular, cuando, por ejemplo, me junto con mis amigas, igual, ¿verdad? Este domingo, nosotros tenemos un domingo al mes que nos logramos todas desenchufar de todo, porque unas trabajan y no tienen hijos, otras tenemos hijos y tenemos que ver qué hacemos, pero cuando logramos coincidir, todo el mundo sabe que ahí son 3, 4 horas que nos desaparecimos, ¿verdad? Porque tenemos mucho que ponernos al día. Pero, por ejemplo, este fin Así. de semana que nos reunimos, me preguntaron, ¿verdad? Pero los vas a dejar y ya es la hora y qué les va a dar de comer Pepe. Y yo, pues hay que mirar a él, ¿verdad? O sea, tienen que cocinar. Pero al principio me lo tomo como obvio, si es su papá, él tiene que resolver. Pero hemos quedado de que no estamos comprando cosas de la calle porque tenemos todos que mejorar en nuestra alimentación, porque es muy importante para el diagnóstico, para mi diagnóstico, para la salud, para la dieta, para lo que lo queramos ver. Y cuando vengo pidieron Para la pizza. edad, Ajá, yo, pero se suponía, o sea, dejé descongelando. Tú dijiste que ibas a cocinar. Ay, no, pero no tenía ganas. Y yo, pero yo ya hablé por ti. O sea, te puse bien en un pedestal diciendo que tú eras ese hombre que ibas a cocinar el y que me domingo has y que yo iba a quedado llegar a mal. mi casa, iba a estar mi almuerzo. Pues y ahí está tu almuerzo, te guardamos pizza. Y yo, ese no era el punto, ¿verdad? Pero digamos que nosotros somos las que le atribuimos primero también que ellos tienen que resolver, y si son sus hijos también, o sea, que ellos miren también qué hacen, que sean responsables, que se involucren, pero cuando de alguna manera se involucran, no estamos de acuerdo con lo que se tienen que involucrar. Y a mí al final del cabo me da risa, porque cuando le digo, me ayudas por favor a explicarle algo de matemáticas, o me ayudas a ver tal cosa de la plataforma que trabajamos nosotros en Homeschool, la manera en que se lo explica, la manera en que lo hace, yo los oigo y al final le hago señas. Es tal cosa. No, entonces mejor explicarle tú, porque yo tal vez lo explico diferente de lo que tú quieres que yo le diga. Y yo, no, porque el punto es que tú te involucres, pero como no lo está haciendo como yo creo que lo tiene que hacer, entonces Así es. cortamos como ese involucramiento. Igualmente me pasa, fue a la pediatra, por ejemplo, pero le dijiste que tal, pero le mencionaste que,
gorda, mejor hubiera sido tú conmigo, o mejor hubiera sido tú con el niño. No, porque tú lo podés llevar, tú también tenés que saber, tú tenés que ver lo de las medicinas, pero, o sea, queremos, pero no soltamos, ¿verdad? Esa parte creo que es lo difícil, y a mí en lo particular me molesta cuando la gente me dice, pero los dejaste con el papá, pero en el fondo sé que de todas maneras no estoy confiando al 100, que voy a regresar a reverificar, y eso no ayuda en nuestra relación como papás. Tiene que haber una mejor comunicación. En su caso, Ceci tiene Así hijos es. grandes, solo le queda la chiquita, pero digamos que Sí, es ya solo me parte. queda la Sí, ya solo me queda la chiquita. Y para esto una anécdota. Hace 2 años nos fuimos de viaje con mi esposo, que mi hijo grande, no, perdón, el año pasado fue. El año pasado nos fuimos de viaje con mi esposo y mi hijo grande se quedó como responsable de la nena, de la chiquita, ¿verdad? En esa ocasión yo no le pedí favor a mi mamá que se viniera a la casa porque ella siempre se viene a ver como que el desayuno, las loncheras. Y hace poco tiempo, o sea, hace poco tiempo, le estoy diciendo tal vez 2 meses, 3 meses, lo más. Se levanta mi hijo y yo brava porque la niña y el despertador y que la lonchera y que el cuarto. Y entonces se levanta mi hijo y me dice, mamá, pero yo no sé por qué tú la levantas. Porque cuando tú me la dejaste a mí, nunca me levanté. Yo me fui 12 días de viaje. Yo, ¿cómo así que nunca te levantaste? No, yo le decía antes de dormirse, ahí deja su lonchera arreglada porque yo no se la voy a hacer mañana. Y se levanta porque si la deja el bus, su problema. Me voy enterando que era la niña que según yo no puede hacerlo y había dejado mi plena confianza puesta en el grande, me voy enterando que nunca se levantó. Nunca, o sea, nunca vio si la niña, pues dentro de todo llevaba, o sea, la lonchera con comida o si le había Correcto. dado tiempo o algo para el estilo. Pero la niña, ella en la noche se preparaba su lonchera porque el hermano le decía. Entonces, uno se da cuenta que uno desvaloriza las capacidades del hijo, asignándole la responsabilidad a un adulto y ese adulto no cumple. Entonces ahí es donde nuestros hijos también nos demuestran a nosotros que sí son capaces de hacer y que cuando uno confía, yo iba plenamente confiada de que mi hijo el grande se había encargado de la nena, pues, ¿verdad? Y ahora me vengo a enterar de que no fue así. Y la Y niña años después. sobrevivió y años después, y sobrevivió, entonces ahora me siento en plena confianza de irme de viaje y que la niña se mire la lonchera porque sé que ya lo hizo y fue Sí, capaz, claro. ¿verdad? Eso, Pero eso es, es eso es. importante el punto que usted dice de cómo desvalorizamos el esfuerzo que hacen los chicos o también de qué manera pueden aportar los papás, porque para mí es ese balance muy importante en mi casa, por ejemplo, con Pepe, lo práctico que él es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Ay, como hemos platicado en otros episodios, nosotros manejamos en mi casa, al igual que con Ceci, una especie de agenda visual para que los chicos puedan verificar que todo lo que tienen que hacer esté correcto, no con motivos de premio ni nada, sino como para esas funciones ejecutivas, ese esquema que ellos tienen que ir siendo cada vez más independientes. Y ayer justamente, verá, yo me sentía mal, me recosté porque estoy un poco mala de la garganta. Y, yo me voy a emponchar, ahí miren ustedes mucho qué hacen, es como, verá, y resuelven. Siempre, regularmente, mi esposo es el encargado de la cena porque yo estoy terminando con pacientes o tengo que terminar reuniones o algo. Yo soy la encargada de toda la mañana hasta las 3 de la tarde y él es el encargado de la siguiente parte de la jornada, los entrenos y cenas. Pero en ese momento les dije, ¿ya verificaron el checklist de hoy que hayan cumplido con todo lo que tenían que revisar? Sí, papá, ya no lo verificó, me contestaron. Y entonces, ¿y cómo les fue hoy? Pues ellos me dijeron que todo bien, entonces solo lo marqué. No, voy a ir a verificar. Entonces me paré con mi sabanita empochada porque me sentía mal, a ir a revisar. Es que tenés que estar encima de ellos, gordo, que no, alegando yo. Y entro al cuarto y de verdad que sí, todo estaba en orden, ¿verdad? Y entonces, chicos, ¿y por qué cuando yo les pido que esté todo en orden, están las carreras que nunca terminan, la amenaza de que ya voy a llegar al cuarto, apúrense a ver no sé qué? Pero es porque saben que con su papá la logística es práctica. Cuando su papá llega, en serio, ya todo tiene que estar listo.
Cuando mamá llega es, me falta tal cosa, espérame no sé qué, cuéntame otro cuento. O sea, es otra la dinámica, ¿verdad? Con mamá que la que es Bien. con papá. Y si nosotros aprendiéramos a agarrar, en mi caso, por ejemplo, la practicidad de mi esposo, yo tal vez hasta tendría menos batallas, pero eso es parte de lo que yo tengo que confiar, digamos, en el proceso de la relación que tiene mi esposo con mis hijos, que es distinta a la relación que tienen ellos conmigo. Y también eso les ayuda a ese proceso de madurez, a entender que son situaciones distintas, que con una maestra es de una manera y que con la otra maestra es diferente, que con unos amigos es de una manera y que con otros amigos es distinta. Esa dinámica que hace que el proceso sea distinto de la relación con ambos padres, aunque estamos comunicados porque estamos de acuerdo en lo que queremos fomentar en ellos, no necesariamente tiene que ser de la misma manera. No sé si a Ceci le pasa también con el cuchi, de lo prácticos que son ellos a lo que nosotros queremos que pase. La logística, digamos, de la dinámica es distinta, pero siempre está enfocado en el mismo proceso, en el proceso de independencia. En nuestro caso, por nuestros chicos con su diagnóstico, es en ese proceso de independencia. Y lo solventamos con la practicidad, digamos, que tiene cada uno de nuestros esposos con la dinámica de los hijos. Sí, así es. O sea, realmente Alejandro, el Cuchi y yo siempre hemos hablado de hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Siempre hemos como sido muy claros en que queremos que nuestros niños, digo yo, de 25 y 22 años, ¿verdad? Em, sean independientes, ellos luchen, ellos sean autónomos, sean responsables, pero, pero a la larga, la forma en que yo lo ejecuto y en la forma en que él lo ejecuta son dos modalidades diferentes. Yo, muy frustrada muchas veces, he venido con el cuchi y le he dicho, pero porque a ti te hacen caso a la primera. Entonces me dice, es que yo no les doy chance de varias cosas. O sea, tú sos una mamá alcahueta, no lo podemos negar, aunque mis hijos dicen que no. Pero para el cuchi dice que yo soy una mamá alcahueta. O sea, yo regaño a uno de los niños en la mañana, me enojo, le llamo la atención, le digo que estoy cansada y en la tarde me dice, mira, no te molestas si me voy el fin de semana a Antigua con no sé qué, yo, ay, no, por mí no hay pena. Y entonces se voltea el coche y me dice, ¿qué onda? Si lo estás regañando. O sea, sí, ¿verdad? O sea, a mí, yo les voy a decir, a mí se me olvida que probablemente en la mañana lo regañé y lo castigué, pero a mí se me olvidan los castigos. Entonces, realmente, la practicidad que tiene Alejandro con los niños hace que los niños cumplan a la primera. Las múltiples oportunidades que uno de mamá le da a los niños hace que no hagan caso a la primera. Y ahí es donde está el punto donde uno cree que uno tiene que supervisar al marido porque solo lo dijo una vez. Sí. Porque no lo dijo varias veces, ¿verdad? Ahí es donde uno cree que uno tiene que tener como mantener ese control y no aprecia, pero realmente como esposas deberíamos de apoyarnos más en nuestros esposos porque con ellos las cosas es más práctico y sale más fácil y uno bajaría estrés. Creo Sí. que uno tendría un poco de más de tiempo para uno si uno delegara también y no se adjudicara toda esa responsabilidad de la educación en casa como antes, ¿verdad? Porque traemos ese patrón como sociedad. La mujer en casa, criando a los niños y encargándose de todo, la cocina, la ropa, las tareas, las citas donde el doctor, las citas con el maestro, y el esposo sale a la calle a trabajar. Sí. O sea, no es así. Yo recuerdo que en alguna ocasión me preguntó Alejandro cómo le fue a los niños en el colegio. Y yo le contesté, si te interesara, te hubieras ido conmigo a la reunión. Y a raíz de un colegio donde estuvieron los niños, yo le dije, mira, en este colegio tenés que participar, porque si no nos van a llamar la atención. Entonces, vas a ir conmigo a las reuniones, con Alessandra ya es otro tipo de papá, ya es un papá que está más presente en las reuniones del colegio, aunque me dice, tú habla, porque yo de educación no sé nada, ¿verdad? Es como que si a mí me empezaran a hablar de motores, ¿verdad? O se me arruinó el carro o algo por el estilo. Pero sí considero que tenemos que involucrar más a nuestros esposos y confiar en que las estrategias y herramientas que ellos utilicen también son efectivas y van a ser mucho más efectivas. Cuidado, sí, mucho más efectivas en muchos de los casos. Yo lo que siento, y me encanta ponerle ese término, es que infantilizamos su forma de crianza,
porque creemos de que no va a ser tan efectiva como consideramos que es la nuestra. Y la diferencia es que nosotros estamos más encima de todo, absolutamente de todo, y ellos son mucho más prácticos en el proceso. Entonces, cada quien puede ejecutar su dinámica en su proceso de crianza, pero creo que la clave es cómo la comunicación con nuestra pareja hace la diferencia, que estemos enfocados en lo que queremos apoyar a nuestros hijos, pero a la vez que nos sintamos en la plena confianza que podemos delegar, que no nos asuste cómo lo manejan, siempre y cuando sea efectivo y esté alineado en el proceso que ya nosotros como pareja, como padres determinamos, aunque estemos juntos o estemos separados, porque también podrá ser que no vivamos con el papá de nuestros hijos, sino que haya, por ejemplo, un proceso de divorcio. La comunicación sobre el proceso de crianza de nuestros hijos es muy importante, porque tal vez ya no somos esposos, ya no somos pareja, pero seguimos siendo padres de nuestros hijos. Entonces es muy importante comunicarnos y confiar en el proceso de crianza que tiene el otro, porque está sumando realmente en el proceso. Es muy importante que cada uno tenga su dinámica con sus hijos, porque es lo que los hijos al final recuerdan, pero sobre todo en nuestra crianza trastornada, es muy importante que como padres siempre le demos la bienvenida al diagnóstico. Hasta la próxima. Nos vemos.